Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda clase de la materia Principios de Economía. Mi nombre es Verónica Herrero. Hoy vamos a desarrollar los temas más importantes o los temas claves de los que ustedes estuvieron estudiando durante esta semana en la introducción al módulo a través del manual multimedial. Vamos a repasar en primer lugar el esquema conceptual de la materia. Recordemos que hasta ahora hemos desarrollado en el primer módulo los aspectos vinculados con el método científico en la economía, es decir, cómo a través de modelos y la utilización de supuestos apropiados nos podemos acercar a la realidad económica, elaborar teorías o utilizar teorías elaboradas que sean útiles para sustentar la política económica. Esta política económica le sirve a los reguladores y a los decisores de políticas macroeconómicas para tomar decisiones. Nosotros también en el primer módulo aprendimos conceptos vinculados con el mercado, cómo interactúan la oferta y la demanda, y particularmente profundizamos en aspectos vinculados con la demanda, aquella parte del mercado vinculada con las decisiones de los consumidores. En el capítulo de hoy vamos a cerrar todos los aspectos vinculados con la microeconomía que trata esta materia. ¿De qué se va a tratar? Aspectos donde profundicemos en la oferta, cómo se toman las decisiones en el caso de las empresas, cómo se organizan los mercados en los que interactúan las empresas y cómo se organizan los mercados de factores. A continuación repasaremos los objetivos que tiene esta materia. En primer lugar, un objetivo era apreciar cómo los modelos nos sirven para aprender la realidad económica. Luego, ver cómo los instrumentos analíticos nos permiten comprenderla de una forma más sencilla, a través generalmente de funciones matemáticas. Más adelante hemos estudiado y estamos tratando de terminar de cerrar el objetivo vinculado con comprender el funcionamiento de los mercados. Dentro de esto, ser capaces de darse cuenta cómo los mercados permiten asignar adecuadamente recursos dentro de la economía. Finalmente, los otros dos objetivos que hemos mencionado están vinculados con aspectos macroeconómicos que abordaremos en los próximos módulos, cómo las políticas monetarias y fiscales pueden llegar a corregir algunas fluctuaciones y algunos valores no deseados de variables económicas en el corto plazo, y qué es lo que pueden hacer las autoridades económicas si desean modificar objetivos de largo plazo, tener en cuenta esas variables que se modifican con más tiempo. Nos concentremos ahora en los temas que vamos a abordar en este módulo, denominado la conducta de la empresa y la organización de la industria. En el esquema conceptual podemos ver cuáles van a ser los ejes de la clase de hoy. En primer lugar, profundizaremos cómo se articula la oferta de un bien. Dentro de esta articulación, uno de los aspectos más importantes se vincula con las decisiones de producción y la forma de analizar los costos relevantes para las empresas. A su vez, las empresas van a depender de la manera en la que se estructura el mercado. Esto les va a dar posibilidades de tomar sus decisiones de manera autónoma o interdependiente con respecto a otras partes del mercado. Dentro de los costos más importantes que las empresas van a analizar, vamos a tener en cuenta qué es lo que ocurre con los mercados de factores, es decir, cada uno de aquellos insumos que intervienen en el proceso productivo, tales como el capital, la tierra o el trabajo. Veamos ahora cuáles son los objetivos específicos de este módulo. En primer lugar, queremos que este módulo nos sirva para adquirir herramientas que nos permitan conocer cómo es que las empresas toman decisiones en lo relativo a la producción, tanto en el caso de ser empresas que operen en un mercado competitivo como en un mercado monopólico. En segundo lugar, un punto importante es distinguir los diferentes tipos de costos y ver cómo están relacionados. Esto le va a permitir a las empresas tomar decisiones eficientes. Luego, analizar cuál es la oferta en el caso de una empresa que opera en un mercado competitivo. Otros objetivos que vamos a tener en cuenta en este módulo se vinculan con las decisiones de las empresas en los mercados competitivos, cuándo le conviene continuar en el mercado o cuándo puede decidir entrar o salir a un mercado. Estas van a ser decisiones relevantes que las empresas tengan que tomar en sus diferentes horizontes temporales. Finalmente vamos a tener
un capítulo dentro de este módulo vinculado con mercados que no son competitivos. En particular vamos a estudiar en detalle el caso monopolístico. Y por último, vamos a analizar dentro del mercado de factores con más detalle qué es lo que ocurre en el mercado de trabajo, a través de lo cual se determina el salario de equilibrio y la cantidad de trabajadores contratadas en el punto de equilibrio. Bueno, comencemos ahora con la primera parte de este módulo, asociado con la función de producción y los costos. Antes que nada, tenemos que recordar que tenemos que definir cuál es el propósito o cuál es el objetivo que persiguen las empresas. A los fines prácticos, en las distintas apreciaciones que se dan desde la microeconomía tradicional, se suele optar por un objetivo específico, uno y particular, que es la maximización de beneficios. Es decir, nosotros tenemos la premisa de que todas las empresas actúan orientadas a tener los máximos beneficios posibles y ese principio guía todas sus decisiones. Entonces nosotros, conociendo esa premisa básica, vamos a empezar a elaborar teoría o a comprender teoría ya elaborada, pero entendiendo que todas las empresas realizan eso. Esto es muy importante porque hay investigaciones posteriores y más modernas que dicen que las empresas no persiguen este único objetivo, que generalmente las empresas pueden perseguir múltiples objetivos al mismo tiempo y que esto pondría un poco en duda algunos de los resultados de la teoría microeconómica. Acá es muy importante darse cuenta de dónde podría surgir esta diferencia de objetivos. Si uno piensa que el propio gerente de una empresa es a su vez el propietario de la misma, uno no tiene dudas en que esa empresa principalmente va a seguir la maximización de beneficios como premisa de comportamiento, como el objetivo principal. Sin embargo, cuando se produce en empresas cada vez más grandes una división entre quienes detentan la propiedad de la empresa y entre quienes toman las decisiones, es decir, son los gerentes, es decir, que se produce una delegación de poder por parte de los propietarios, comienza a aparecer una bifurcación de objetivos entre los objetivos que poseen los propietarios y que al momento de delegar la función de decidir le encargan a los gerentes, y objetivos que son propios de los gerentes. Muchas veces los gerentes quieren tener prestigio en el lugar donde ellos operan o quieren maximizar las ventas porque a lo mejor sus ingresos están más vinculados con las ventas que con los beneficios. Entonces, podrían surgir múltiples decisiones por parte de los gerentes que no estuvieran necesariamente vinculadas con esta premisa inicial. Nosotros acá lo mencionamos, pero como estamos dando un curso donde tomamos la idea de la microeconomía clásica, nos vamos a concentrar en este objetivo principal, pero no descarten que en la realidad algunas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales las empresas persiguen más de un objetivo y estos objetivos pueden ser incluso diferentes del de la maximización de beneficios, como el maximizar el prestigio de los gerentes, maximizar la posición de imagen social de la empresa, etcétera. Hay muchos objetivos que las empresas pueden seguir en la realidad. Nosotros, como dijimos en el módulo anterior, vamos a trabajar con modelos y parte de esta modelización en este caso va a consistir en delimitar cuál va a ser nuestro supuesto acerca del comportamiento de las firmas, maximizar sus beneficios. Vamos a definir entonces a qué nos referimos con beneficios. Acá surge una diferencia muy importante que nosotros vamos a tener presente en toda la materia, que es la definición de beneficios económicos. Dentro de la definición ustedes van a poder ver las fórmulas, pero es muy importante tener en cuenta que el beneficio económico se va a definir como el ingreso total de la firma, es decir, todo aquel dinero que les ingresa por la venta de sus servicios o los bienes que produce, menos el costo de oportunidad de producirlo. Esto es muy importante porque este costo de oportunidad va a incluir no solamente aquellas erogaciones explícitas que habitualmente nos damos cuenta que incurrimos, tales como los costos de cada uno de los insumos que hemos tenido que pagar, sino además tener en cuenta cuáles fueron los costos implícitos, es decir, todo aquello que hemos dejado de realizar para poder producir ese bien o servicio. Entonces, veamos las fórmulas que tenemos para considerar el beneficio económico.
decimos que el beneficio económico es igual al ingreso total menos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, a su vez, está definido como la suma de los costos explícitos más los costos implícitos. Nosotros podemos separar dentro de esta fórmula también y darnos cuenta que si nosotros únicamente le restáramos a los ingresos totales los costos explícitos, tendríamos en cuenta solamente el beneficio contable, es decir, lo que nos daría el balance contable de una empresa. Solamente restándole los costos implícitos, nosotros obtendríamos el verdadero beneficio económico de la firma, es decir, aquello que las firmas están tratando de maximizar. No hay que olvidarse, por otra parte, cómo obtenemos o cómo calculamos el ingreso total. Generalmente las empresas van a tomar como referencia la cantidad de bienes o servicios que ellas producen multiplicados por el precio. Esto en el caso más sencillo, que es el que nosotros trabajaremos en esta materia, que es una empresa que fabrica un único producto. Si nosotros tuviéramos una empresa más compleja, de las que denominamos multiproductos, es decir, que elaboran más de un producto al mismo tiempo, deberíamos considerar las respectivas cantidades y los respectivos precios y recién ahí obtener una suma y el respectivo ingreso total. Bueno, vamos a pasar ahora quizás al concepto más importante de este módulo, que es la idea de función de producción. Nosotros, si nos ponemos a pensar en una empresa, esa es la primera decisión que deben tomar. ¿Qué producir y cómo producirlo? Esa idea de cómo producirlo es lo que resume la función de producción. Yo creo que el ejemplo más claro y con el cual nos podemos concentrar para comprender verdaderamente de qué se trata esta idea de función de producción es el de una receta de cocina, que permite a quien está por cocinar saber qué ingredientes va a tener que utilizar. En el caso de las empresas serían cada uno de los insumos productivos que va a emplear, qué ingredientes y en qué cantidades, si nosotros vamos a preparar alguna comida. Entonces eso le va a permitir a la empresa, en nuestra analogía, decir, bueno, qué insumos voy a utilizar, pero también en qué dosis, cuánta cantidad de cada uno de los insumos voy a necesitar. Y esta relación de todo lo que yo utilizo como input en el proceso productivo va a tener que estar relacionada necesariamente con la cantidad que yo voy a obtener. Yo sé que si combino ciertas cantidades de determinados ingredientes, utilizo determinado proceso para combinarlos, para cocinarlos, etcétera, obtengo tal cantidad de producto final que en el caso del ejemplo sería la comida. Lo mismo es aplicable a una empresa. Si nosotros aplicamos diferentes dosis de una serie de insumos productivos, los combinamos de determinada manera, es decir, hacemos todo el proceso productivo en una serie de etapas que ya están previstas y luego obtenemos cierta cantidad del producto final. Esta idea de función de producción admite en economía varias formas de representarse. Una de ellas es a través de una función matemática explícita que diría cuánto utilizo de cada insumo y cuánto corresponde al producto. En una forma esquemática o implícita, nosotros tendríamos algo como lo que vemos en la fórmula. La cantidad obtenida va a ser una función de los insumos que utilicemos y por supuesto del método que tengamos para combinarlo y las etapas de producción. Nosotros podríamos incluso esa función de producción llevarla a un gráfico. Acá hacemos un gráfico sencillo correspondiente al corto plazo. Como ustedes habrán estudiado, el corto plazo es un periodo en el cual las empresas pueden tomar algunas decisiones vinculadas con las cantidades de insumos que utilizan de ciertos factores productivos. Estos factores productivos van a ser aquellos que puedan modificarse en este plazo corto. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores, quizás de baja especialización, que yo pueda contratar para aumentar la producción si deseo en el corto plazo. Pero yo en el corto plazo no voy a poder modificar cualquier insumo productivo que yo esté utilizando. Generalmente no podemos modificar las cantidades que tenemos de capital, es decir, de toda la infraestructura productiva que nosotros necesitamos, tales como las máquinas, las instalaciones, los edificios. Eso lleva más tiempo hasta que yo puedo concretar tales decisiones. Y no podemos modificar la disponibilidad de recursos humanos especializados. Eso generalmente nos lleva más tiempo, hasta que conseguimos a ese tipo de recursos, los adaptamos, los incorporamos al puesto y a la actividad productiva. Entonces, si nosotros consideramos
una función de producción en el corto plazo, podríamos graficarla como vemos en la filmina. Nosotros tenemos la cantidad de trabajadores en el eje horizontal y observamos cómo la producción aumenta a medida que el número de trabajadores es mayor. Sin embargo, es muy importante acá observar la curvatura que tiene esta función. Nosotros, a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, cada vez tenemos más producción. Sin embargo, cada vez crece a un ritmo menor. Esto se debe a un fenómeno conocido como ley de los rendimientos marginales decrecientes, que hace referencia a que en un contexto en el cual tenemos algún factor fijo, nosotros sabemos que esto ocurre en el contexto del corto plazo. Cuando tenemos algún factor fijo, la incorporación sucesiva de unidades del factor variable puede hacer que la producción aumente hasta un cierto punto, pero cada vez esas adiciones en la producción son más reducidas. Y esto llega a un punto hasta donde incluso la producción podría disminuir. Nunca las empresas llegan a este punto porque serían ineficientes, pero es muy importante tener en cuenta eso. En el corto plazo, la función de producción tiene esta forma que nos permite deducir que cada vez la producción va aumentando menos a medida que incorporamos nuevos trabajadores. Nosotros ahora vamos a ir al primer corte y ahí vamos a ver un ejemplo en una película animada donde ustedes van a ver, si bien el ejemplo es infantil e incluso cómico, cómo opera la función de producción, incluso para una empresa bastante especial, y cómo hay algunos factores productivos que nosotros queremos identificar que van a ser quienes intervengan en la producción. Y por otra parte, estos factores productivos van a tener roles específicos vinculados, por supuesto, en la producción con costos. Y entonces continuamos luego con el desarrollo. Wow. We know that you as a bee have worked your whole life to get to the point where you can work for your whole life. Honey begins when our valiant pollen jocks bring the nectar to the hive. Our top secret formula is automatically color-corrected, scent-adjusted, and bubble-contoured into this soothing sweet syrup with its distinctive golden glow you all know as... Hey! That girl was hot. She's my cousin. She is? Yes, we're all cousins. Right, you're right. At Hunex, we also constantly strive to improve every aspect of bee existence. These bees are stress testing a new helmet technology. What do you think he makes? Not enough. And here we have our latest advancement, the Krellman. Wow, what does that do? Catches that little strand of honey that hangs after you pour it. Saves us millions. Can anyone work on the Krellman? Of course, most bee jobs are small ones, but bees know that every small job, if it's done well, means a lot. But choose carefully, because you'll stay in the job that you pick for the rest of your life. The same job for the rest of your life? I didn't know that. What's the difference? Huh? And you'll be happy to know that bees as a species haven't had one day off in 27 million years. Whew. So you'll just work us to death? We'll sure try. Wow. That blew my mind. What's the difference? Adam, how could you say that? One job forever? That's an insane choice to have to make. Well, I'm... Bueno, habrán visto ustedes la idea de función de producción dentro del video que nosotros mostramos. Retomemos ahora algunos conceptos que son importantes que se derivan de la función de producción. Hay dos medidas importantes de la productividad que una empresa tiene en cuenta y que son la productividad media
si nosotros estuviéramos analizando, como en el gráfico último, el caso de la producción por trabajador, diríamos la productividad media por trabajador, porque es el insumo que tendríamos, pero esto lo podríamos calcular para cualquiera de los factores productivos que intervienen. Nosotros obtenemos esta medida, que es casi la más aplicada para medir cuánto está produciendo cada insumo productivo y así comparar insumos entre sí y poder tomar decisiones acerca de qué método productivo es más eficiente. Para construir el indicador simplemente dividimos la cantidad de producción en la cantidad de insumos de factor productivo que utilizamos. En la fórmula que ustedes están viendo el ejemplo para la productividad laboral. Entonces tendríamos el cociente entre la producción, la cantidad de bienes que hemos obtenido, dividido el número de trabajadores que hemos utilizado para obtener esa cantidad producida. Otra medida importante de la productividad es la que se denomina productividad marginal. Esto nos permite ver cuánto cambia la producción total cuando la cantidad de insumos productivos se incrementa en alguna cantidad pequeña, en alguna cantidad marginal. Entonces nosotros obtendríamos el indicador de productividad marginal, en este caso de los trabajadores, haciendo un cociente entre el cambio obtenido en la cantidad producida sobre el cambio que hemos hecho en la cantidad de trabajadores. Y esto nos permitiría tener estas dos medidas. Estas dos medidas están muy fuertemente vinculadas. Nosotros veamos ahora en un ejemplo numérico cómo obtendríamos cada uno de estos indicadores. Como hemos dicho, la función de producción nos permite relacionar la cantidad de insumos con la cantidad de producto. Entonces, simplemente reemplazando en la función de producción, obtendríamos la producción total. Si nosotros queremos obtener la productividad media por trabajador, por supuesto la podemos obtener recién cuando incorporamos a algún trabajador a la actividad productiva, la obtenemos dividiendo la producción total en el número de trabajadores que hemos empleado. Esto podemos ver para el caso de un trabajador. 50 unidades de producción dividido un trabajador o 90 unidades de producción dividido 2 trabajadores nos dan respectivamente las productividades medias que ustedes pueden ver en la tabla. Si nosotros quisiéramos obtener la productividad marginal, el cociente que debemos hacer consiste en comparar el cambio obtenido en la producción, es decir, antes producíamos 0 y ahora producimos 50. El cambio es de 50 unidades, dividido el cambio en la cantidad de trabajadores. Antes contratábamos 0 trabajadores, ahora contratamos 1, es decir que el cambio fue 1. El cociente entre 50 y 1, el cambio en la producción dividido el cambio en el número de trabajadores, nos da una productividad marginal de 50. El cambio en el caso del segundo trabajador que incorporamos es más reducido. Producimos 90 unidades, es decir que incorporar un trabajador adicional solamente implicó aumentar 40 unidades la producción total. Y eso lo vamos reflejando en el indicador de productividad marginal. Podemos ver el gráfico de ambas funciones y nosotros vamos a notar que ambas funciones son decrecientes. Ya habíamos mencionado cuando referimos el fenómeno de la ley de los rendimientos decrecientes, que la productividad a medida que incorporamos trabajadores se reduce. Es muy importante notar que a partir del punto donde ambas funciones se hacen iguales, en este caso para un trabajador, a partir de ese punto la productividad marginal siempre se ubica por debajo de la productividad media. Esta es una propiedad que vincula todas las funciones promedio con las funciones marginales y va a ser muy importante para tenerla en cuenta en lo sucesivo cuando aprendamos los temas parecidos pero con costos. Veamos entonces ahora cuáles son estas ideas importantes vinculadas con costos. Si nosotros nos estamos manejando en el corto plazo, como dijimos antes, algunos insumos no están disponibles en el corto plazo para ser modificados a nuestra necesidad. Entonces vamos a poder distinguir en el corto plazo factores que son exclusivamente fijos, es decir, que en el corto plazo no los podemos modificar, generalmente maquinaria, equipo, personal especializado, y factores variables. Asociados con cada uno de estos factores va a haber costos, es decir, cuánto debe pagar la empresa por utilizar tales factores productivos, variables o fijos. Esto va a determinar entonces que los costos de una empresa sean la suma de los costos variables o los costos fijos.
Si nosotros en lugar de calcular costos totales quisiéramos también tener una referencia de costos promedio, es decir, costos asociados a cada unidad que nosotros producimos, deberíamos dividir la respectiva unidad de costo, costo total, costo variable total o costo fijo total, en la cantidad que producimos. Y así obtenemos los costos fijos medios o los costos variables medios o los costos totales medios correspondientes. Con esta fórmula simple, es decir, nosotros podemos simplemente ir dividiendo cada unidad de costos que estemos analizando en la cantidad y así saber cuánto le corresponde de costo a cada unidad. Esto es muy importante para el momento de fijar precios. Las empresas necesitan saber cuánto le costó producir cada unidad que ella elabora y dentro de esto qué parte corresponde a la parte fija y qué parte a la variable. Esto va a implicar más flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Veamos las gráficas que tienen cada una de estas funciones. Es muy importante comprender por qué las representamos de esta manera. El esquema que nosotros presentamos va a tener en el eje horizontal la cantidad producida y en el eje vertical los costos medidos en pesos. Nosotros vemos, por ejemplo, que los costos fijos, ilustrados con una línea naranja, como son fijos, es decir, como no varían con la cantidad producida en el corto plazo, van a ser representados por una línea horizontal. Es decir, para todas las unidades que produzcamos, la cantidad de costos fijos no varía. Va a ser exactamente la misma independientemente de cuántas unidades produzcamos. El costo variable, por el contrario, va aumentando con la cantidad que nosotros producimos. El costo variable, recuerden que puede estar representado por la cantidad de trabajadores que utilicemos, por la cantidad de materiales que utilicemos, y eso obviamente tiene que ver con la cantidad de unidades que nosotros producimos. Mientras más unidades produzcamos, más va a ser la nómina salarial que paguemos o el costo total de materiales que tengamos que cubrir. El costo total, por supuesto, va a ser la suma de ambas magnitudes. Si ustedes ven el gráfico, van a observar que la función de costo total, que está representada en color verde, no es otra cosa que la función de costo variable total desplazada exactamente en la magnitud de los costos fijos. ¿Por qué? Porque representa una suma de costos. Entonces ahí se pueden ver adecuadamente ambas magnitudes. Muy importante entender cómo es que operan estas formas que graficamos en las funciones. Veamos ahora cómo graficamos las magnitudes promedio. Por ejemplo, el costo fijo medio. Nosotros podemos observar en la gráfica, también en el mismo espacio de cantidades y costos. Acá es muy importante graficarlos generalmente en diagramas distintos, porque si no, las escalas harían imperceptibles los costos promedios frente a los costos totales de una empresa. Nosotros podemos ver que los costos fijos promedio decrecen a medida que producimos más unidades. Si ustedes recuerdan, los costos fijos totales eran una variable constante, siempre el mismo monto. Pero si nosotros vamos dividiendo el mismo monto cada vez en unidades más numerosas, entonces en cada una de ellas repercutiría de menor manera el costo fijo, es decir, se prorratea en un mayor número de unidades. La empresa va a sentir menos el costo, si tiene un costo fijo, supongamos de 50.000, si produce 2 unidades, cada unidad tiene asociado 25.000 de costo fijo promedio. En cambio, si produce 50.000 unidades, cada una va a tener un peso de costo promedio asociado. Entonces eso es muy importante porque le va a permitir a las empresas reducir su costo total por unidad producida. Veamos qué es lo que ocurre con todas las funciones en conjunto. Las funciones de costo variable medio, que ustedes pueden ver en la gráfica en color gris, tiene una forma de U. ¿Qué es lo que representa esto? Representa que los costos variables medios se reducen hasta cierto punto, a partir del cual comienzan a ascender. Esta función, junto con la función de costos fijos medios, componen la función de costo medio total, es decir, cuánto le cuesta a la empresa, en términos generales, producir cada una de las unidades que ella elabora. Si ustedes piensan en las primeras unidades, tiene una repercusión muy elevada los costos fijos promedios, que tenían una magnitud alta. Si ustedes observan el gráfico en la filmina, pueden ver que al principio los costos fijos son los que tienen mayor impacto en los costos medios totales.
En cambio, cuando nos acercamos a niveles muy elevados de producción total, la función de costo medio total prácticamente copia a la función de costo variable medio. ¿Sí? Esto es una consecuencia matemática de la fórmula, pero es muy importante entender las gráficas, cómo las funciones promedio, total y variable se comportan en forma de U. Y veamos ahora cómo surge la idea de costo marginal. El costo marginal también va a estar definido como un cambio, como un cociente de incrementos. Va a ser el cambio en el costo total ante un cambio en la producción en una unidad. Entonces esta función de costo marginal en el tramo relevante para la empresa va a ser creciente, es decir, va a ir aumentando conforme aumente la producción. Es muy importante destacar, en el caso de las funciones de costo, cómo se relacionan entre sí. La función de costo marginal intersecta a las funciones de costo medio total y costo medio variable en sus mínimos. En esos mínimos se hacen iguales estas funciones. Y esta función de costo marginal va a ser muy importante porque va a representar, en el caso de la empresa competitiva, su oferta de bienes y servicios. Es una función muy importante a tener en cuenta cuando analicemos las decisiones de las firmas. Veamos ahora los costos en el largo plazo. Hasta ahora estuvimos siempre en un contexto de corto plazo. En el largo plazo no vamos a tener necesidad de diferenciar entre costos fijos y variables. Recuerden que en el largo plazo todos los factores son variables. En definitiva, podemos tomar decisiones para las cantidades de insumos vinculados con el capital, con la tierra y con el trabajo de la misma forma. Podemos modificar cualquiera de las dosis porque tenemos tiempo como para hacerlo. Entonces, en el caso que nosotros analizamos el largo plazo, únicamente va a ser relevante considerar la función de costo medio total, no las funciones variables ni fijas. Esto es muy importante, incluso es muy importante apenas ustedes vean un gráfico, porque el solo hecho de ver un gráfico donde aparezca la diferencia entre fijos y variables les va a estar indicando que están en un contexto de corto plazo. Bueno, fijémonos que la función que sí existe y permanece inalterada es la función de costo marginal. También en este caso va a pasar por el mínimo valor de la función de costo medio total, es decir, aquel punto de la forma de U de la función donde se encuentra el mínimo valor. Otro tema importante vinculado con los costos en el largo plazo se denominan las economías de escala. Las economías de escala hacen referencia a qué es lo que ocurre con los costos medios de largo plazo cuando se modifica la cantidad producida. En definitiva, qué es lo que ocurre cuando aumentamos los usos de todos los factores productivos y obtenemos más producción y cómo se manifiesta esto en los costos. Si nosotros, al aumentar la producción en el largo plazo, obtenemos una reducción en los costos mayor al aumento en la producción, nosotros decimos que nos encontramos frente a economías de escala. Si nosotros aumentamos la producción y mantenemos los costos medios en el mismo nivel, decimos que estamos frente a rendimientos constantes de escala. Y si nosotros, por el contrario, aumentamos la producción en el largo plazo, pero frente a eso tenemos un aumento considerable en los costos medios de largo plazo, decimos que estamos frente a deseconomías de escala o a rendimientos decrecientes de escala. Veamos en un gráfico cómo se observan estos tres tramos. Cuando nosotros tenemos economías de escala, observamos la función de costo medio total de largo plazo decreciente. Cuando nosotros nos encontramos en rendimientos constantes de escala, en este caso, en vez de U, es una función que tiene una forma casi de plato. En este caso, los rendimientos constantes a escala también estarían reflejados en la gráfica con una función que en ese tramo es constante. Esto generalmente ocurre cuando las empresas tienen capacidad instalada de reserva, es decir, tienen instalada capacidad que no han utilizado al máximo. Entonces, sin aumentar sus costos, pueden dar respuestas a mayores pedidos de producción. Y finalmente nos encontramos frente a deseconomías de escala cuando aumentamos la cantidad producida
y los costos medios totales de largo plazo aumentan. Esto es un fenómeno que se da muy poco en la realidad. Generalmente la mayoría de las empresas, a medida que aumentan la escala productiva, es decir, que producen más y más unidades, sus costos ven permanentemente reducciones. Esto es lo habitual, es decir, por esa razón generalmente son tan eficientes empresas que producen en volúmenes muy grandes frente a otras que pueden producir con métodos más artesanales o de pequeñas unidades. Bueno, con este tema cerramos el segundo bloque y a partir de ahora comenzaremos con las estructuras de mercado y factores productivos. Bueno, comenzaremos ahora a ver cómo operan las empresas que trabajan en mercados competitivos, es decir, aquellos mercados donde son muchas las empresas que están interactuando. Vamos a ver ahora sus características. Operan muchos vendedores y muchos compradores, es decir, son muchos los actores que intervienen en el lado de la oferta y en el lado de la demanda. Por otra parte, nos encontramos con bienes homogéneos, es decir, bienes cuyas características no son distinguibles si el consumidor las adquiere a uno o a otro vendedor, es decir, que se trata del mismo bien. Generalmente un buen ejemplo de este tipo de mercados son los mercados agrícolas, donde una vez que está tipificado, por ejemplo, el tipo de cereal que nosotros estamos adquiriendo, no hay diferencia entre adquirirla a uno o a otro productor. Entonces, en esos casos hablamos de un producto homogéneo. Por otra parte, es muy importante que en este contexto donde hay tantos compradores y vendedores, ninguna de las partes tiene suficiente poder como para influenciar el mercado, en particular para influenciar el precio que se termina comercializando. Es decir, todas las partes en un mercado competitivo van a ser precios aceptantes. El precio de mercado, el precio de equilibrio, va a estar dado por el conjunto de decisiones, sin que cada uno pueda tomar decisiones acerca de ese precio e influenciarlo. Y otro aspecto importante es que en este mercado no existen barreras a la entrada o la salida, es decir, que cualquier empresa puede decidir ingresar al mercado sin que exista ningún impedimento para ello, o puede decidir salir en el momento en el que no le conviene, en el que no le resulta redituable. Y esto vamos a ver que tiene consecuencias importantes para su comportamiento. Entonces, estas serían las características básicas de un mercado competitivo. Por supuesto, las empresas que operan en este tipo de mercados tienen que tomar decisiones. Van a tener que decidir entonces, ya que no pueden decidir cuál es el precio al cual van a vender su producto, van a tener que decidir cuánto producir cada una de ellas. Acá es importante una premisa. El precio de mercado está dado. Para la empresa es un dato. Ellos lo toman del mercado, se sabe cuál es el precio, por ejemplo, una empresa agrícola sabe cuál es el precio de mercado del grano que ella vende o va a vender en determinado periodo. No lo puede modificar por sí mismo, pero sí puede decidir cuánto producir. Entonces acá van a entrar sus decisiones acerca de qué es lo que le va a resultar conveniente. Para eso, la empresa va a analizar y va a decir, bueno, me va a convenir producir una cantidad tal que lo que me cueste producirlo sea igual que lo que yo reciba por esa producción. Es decir, que va a decir, bueno, mi punto óptimo va a situarse en aquel lugar donde el costo marginal se iguale con el ingreso marginal. Pero el ingreso marginal de la empresa va a estar dado no por otra cosa que por el precio. Es decir, cada unidad adicional que ella venda va a implicar obtener una unidad más del precio de ese producto que ya está dado. Es decir, que entonces
El ingreso marginal también es un dato para la empresa, al igual que su ingreso medio, lo que obtiene por cada unidad que ella produce. Ustedes pueden ver en la filmina las distintas fórmulas relevantes, la de ingreso total que la presentamos previamente, la de ingreso medio, que consiste en definitiva en dividir el ingreso total dividido la cantidad producida. Pero como el ingreso total no es otra cosa que el producto del precio por las cantidades, si nosotros simplificamos las cantidades, el ingreso medio podemos ver que es el precio. Y lo mismo para el ingreso marginal. El cambio en el ingreso total sobre el cambio en la cantidad, desde cuando incorporamos una unidad, va a implicar obtener una unidad más de precio como ingreso. Entonces, en competencia es muy importante recordar que se verifica siempre que el ingreso medio es igual al ingreso marginal e igual al precio. Esto lo va a tener en cuenta la empresa y va a tomar sus decisiones. Veamos un ejemplo con números, una tabla, donde nosotros podemos visualizar cómo las empresas conjugan toda esta información que hemos mostrado hasta el momento. Veamos una empresa para la cual tenemos que es competitiva, entonces cualquiera sea la cantidad de unidades que ella ofrezca en el mercado, va a recibir 6 pesos por unidad, ya sea que produzca 0 unidades, 4 o 9. Siempre recibe la misma cantidad por cada unidad que vende. Esto nos permite construir la función de ingreso total y nos permite considerar cuáles van a ser los beneficios totales, teniendo en cuenta la información sobre costos. Recuerden que los beneficios son la diferencia entre los ingresos menos los costos. Entonces la empresa dice, bueno, yo me quiero situar en aquel valor, en aquella cantidad a producir, en la cual el beneficio se haga máximo. Y ella determina, por ejemplo, que ese beneficio máximo se da cuando se alcanzan las 7 unidades de beneficio. Porque a partir de ese punto ya los beneficios también comienzan a decrecer. Así que la función de beneficios también tiene una forma de parábola. Entonces se da cuenta que esa decisión óptima se produce en aquel punto para el cual el costo marginal se iguala con el ingreso marginal o lo que es lo mismo con el precio y el ingreso medio. Esta deducción va a ser muy importante porque va a permitir que las empresas decidan, bueno, cuánto me conviene producir en este contexto en el que no puedo decidir el precio. Lo único que puedo decidir van a ser las cantidades. Veamos la gráfica en un caso muy simple donde hemos ilustrado los datos del ejercicio de la tabla anterior, donde estaba representada una función de costo marginal lineal, bien sencilla. Y nosotros podemos ver que esta empresa obtiene los máximos beneficios en tanto produzca 5 unidades y que coincide justamente con aquel punto donde se igualan el ingreso marginal con el costo marginal, es decir, donde se cortan ambas funciones. Esta va a ser la decisión que pueden llegar a tomar las empresas. Veamos cómo es el esquema donde la empresa toma sus decisiones en el caso competitivo. Fíjense qué es lo que ocurre. El precio está dado, está representado por la línea negra en nuestro gráfico en la filmina. Y la empresa entonces va a decidir producir la cantidad óptima, que la hemos representado con una Q estrella, cuando se igualen el costo marginal en la línea naranja de puntos con el precio o ingreso marginal. Nosotros acá también tenemos representadas las funciones de costo medio total y la función de costo variable medio. Estas funciones le van a permitir a la empresa analizar otras decisiones. Por ejemplo, considerar cuál es su beneficio, en ese caso, beneficio que las empresas competitivas, como ustedes habrán estudiado, solo pueden mantener en el corto plazo, ya que en el largo plazo, si existen beneficios, ingresan otras empresas al mercado ávidas de esos beneficios y el hecho de que haya más empresas en el mercado ofreciendo esos bienes desplaza la oferta total en el mercado y hace reducir el precio. ¿Hasta qué punto? Nuevamente hasta el punto en el cual se equilibra ese mercado y dejan de producirse ingresos nuevos de empresas al mercado. Entonces, solamente las empresas van a poder mantener sus beneficios en el corto plazo. Veamos la cuantía de tales beneficios. Si la empresa considera su punto óptimo, vamos a tener
un rectángulo, el rectángulo celeste más claro, que nos indica el costo total, es decir, cuánto le costó a esa empresa producir esa cantidad Q estrella. Le costó el costo total que tenía esa producción, que lo tenemos en la línea verde, es decir, trasladamos ese valor en promedio para todas las unidades que produjo. Y entonces el costo total es ese rectángulo celeste claro. Por lo tanto, si sus ingresos están dados por el ingreso medio o precio, por la cantidad total que produce, que va a ser el rectángulo grande que contiene a los dos rectángulos de colores, los beneficios van a estar dados por este rectángulo celeste más fuerte. Entonces esto nos va a permitir visualizar a través del gráfico que representa a la empresa cuáles son los beneficios que la empresa podría obtener. Recordemos siempre que estos solo pueden mantenerse en el corto plazo. Otro concepto importante que nosotros debemos tener en cuenta es el concepto de punto de cierre. Una empresa va a tomar decisiones vinculadas con su permanencia en el mercado. Cuándo le conviene seguir produciendo y cuándo le conviene dejar de producir o salirse de ese mercado. En el corto plazo, la empresa va a determinar su punto de cierre en aquel valor que corresponda al mínimo costo medio variable. Es decir, si por lo menos no cubre con el precio que se está operando en el mercado los costos medios variables que tiene para producir, no le conviene producir y va a decidir salir en el corto plazo. Pero es capaz de no tener, tiene la capacidad, me refiero económica, de no hacerse cargo en el corto plazo de los costos fijos. Ahora bien, en el largo plazo, la decisión de salir va a darse en aquel caso en el que no se cubran todos los costos, porque en el largo plazo tienen que quedar cubiertos tanto los costos fijos como los costos variables, es decir, todos los costos productivos. Entonces, si nosotros estuviéramos en el corto plazo, diríamos que la función de oferta de una empresa competitiva está dada por su función de costo marginal, que ustedes la pueden ver en el gráfico, desde el mínimo costo medio variable. En cambio, si nosotros estuviéramos analizando el caso de una empresa competitiva en el largo plazo, diríamos que estas decisiones se toman también teniendo en cuenta la función de costo marginal que va a representar la oferta de una empresa competitiva, pero solo a partir del mínimo costo medio total. Es decir, si no cubre el mínimo costo medio total, le conviene salirse del mercado. Esta idea es la que se conoce como punto de cierre, es decir, optimiza la empresa recién a partir de ahí. Por debajo de esos costos no va a tener oferta, es decir, que decide salirse del mercado. No existe la oferta de la empresa competitiva. Vamos a ver ahora algunos temas que diferencian esta estructura productiva con respecto de una segunda estructura productiva, es decir, una forma en la que se organiza el mercado que se denomina monopolio. Este es el caso opuesto al caso competitivo. En el caso competitivo teníamos muchas firmas, acá para hacer una idea bien sintética es cuando tenemos una sola firma que ofrece bienes y servicios. Entonces, podemos diferenciar de esa manera los dos casos opuestos que nos presenta la literatura en cuanto a la organización del mercado. Existen casos intermedios, por supuesto, que nosotros los podemos mencionar, como el de competencia monopolística u oligopolio, pero estudiamos principalmente estos dos casos que son bien emblemáticos de las situaciones extremas. Veamos en primer lugar cómo caracterizamos a la empresa que opera en este tipo de estructura de mercado. Como ya hemos dicho, es una empresa única que va a ser la única oferente en ese contexto, en algún lugar en el cual no tiene sustitutos próximos. Es decir, no hay una forma fácil de reemplazar los bienes que produce el monopolista. Por otra parte, en este caso, existen fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores. Es decir, existen mecanismos de defensa institucionalizados o naturales que hacen que esa empresa pueda perdurar como el único productor. Por más que sea muy tentador para otras empresas, al ver que en ese sector se están obteniendo beneficios extraordinarios, tratar de entrar. Pero el monopolista tiene todas las herramientas como para protegerse de la entrada de potenciales competidores. Y esto es una característica importante. Entonces, todos estos elementos vuelven al monopolista un auténtico precio decisor. Es decir, él sí puede decir a cuánto está dispuesto a vender su producto.
a diferencia del caso competitivo. La empresa en el mercado competitivo, una en tanta cantidad de empresas, no podía tomar la decisión vinculada con el precio. En cambio, el monopolista sí puede hacerlo. Tengamos en cuenta que el monopolista puede decidir el precio al que se vende el producto, pero no puede decidir la cantidad que los consumidores le van a comprar. Es decir, que no puede tomar todas las decisiones. ¿Por qué? Porque la demanda siempre tiene autonomía o cierta libertad para tomar esas decisiones. Si el precio le parece alto, va a comprar una cantidad más reducida. Entonces siempre va a verse limitado el monopolista por las decisiones de la demanda. Veamos ahora cuáles son las claves de la existencia de los monopolios y también en el fondo de que existan barreras que los protejan. Algunos elementos importantes son la existencia de algún recurso clave, por ejemplo, en una determinada zona que hay un único individuo que posee acceso a una fuente de agua en un campo. Y bueno, esa persona va a tener poder monopólico sobre esa fuente de agua. Otras veces lo que origina los monopolios son las concesiones que otorga el sector público cuando decide quién puede producir determinados bienes o servicios a una empresa, ¿sí? Cuando define, por ejemplo, el servicio de peaje en tal ruta lo va a prestar tal empresa única. Entonces, en ese caso, en ese tramo de la ruta, está concesionando, está otorgando un poder monopólico a esa empresa. Es la única que puede prestar ese servicio y cobrar por ese servicio. Otros elementos que suelen dar esos privilegios son las leyes de patentes o propiedad intelectual. Muchas veces para fomentar la inventiva y la investigación y desarrollo se protegen los inventos que hacen determinadas empresas o individuos. Sin embargo, esto conlleva un riesgo, que es que como el monopolio no va a poder poner el bien disponible para todos, que solo algunas personas después puedan beneficiarse de tales descubrimientos. También es común la existencia de monopolios en el caso de servicios públicos y un caso muy importante con el cual terminamos esta sección, que es la existencia de monopolios naturales. Aquellas empresas que por su propio proceso productivo, al producir cada vez más unidades, reducen paulatinamente sus costos medios de producción. Entonces, evidentemente, siempre es más eficiente en ese mercado, es decir, que naturalmente es más eficiente que exista una empresa y no muchas empresas en ese mercado. Entonces, esas serían las principales causas por las que se da la presencia de monopolios. Vamos a hacer un corte y finalmente vamos a ver, bueno, cómo se toman las decisiones en este tipo de empresas y qué es lo que pasa con los mercados de factores. ¿Cuáles son las claves de las decisiones que puede tomar el monopolista? En primer lugar, se va a preguntar, como toda empresa, ¿cuánto debo producir para obtener los máximos beneficios? Por supuesto, el monopolista también va a perseguir esta regla. Bueno, la cantidad óptima la va a encontrar nuevamente en aquel punto donde se igualen el ingreso marginal con el costo marginal. Sin embargo, ese ingreso marginal para el monopolista no va a ser su precio, porque nadie le impone un precio. Él va a poder todavía definir cuál es el precio al cual le conviene vender. Y para eso lo que va a hacer es decir, bueno, esta es mi cantidad óptima. A ver, ¿cuánto está dispuesto a pagar la demanda por esta cantidad? Y se va a fijar en la función de demanda. Veamos ahora, en un gráfico, cómo opera la decisión del monopolista. Entonces, el monopolista va a determinar su cantidad óptima, que hemos denominado Q sub M, es decir, la cantidad monopólica, igualando
El ingreso marginal, que es una función decreciente ahora y siempre por debajo de su ingreso medio, que va a estar constituido por la demanda, lo va a igualar con el costo marginal. Y se va a fijar cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar los individuos que consumen el bien. Y ese va a ser el precio monopólico. Toda esta diferencia es muy importante porque marca la diferencia entre lo que el monopolista va a cobrar por su producto y lo que le cuesta producirlo. Entonces esto nos va a dar una idea de por qué no son deseables los monopolios. En competencia siempre los bienes se pagan al mismo precio que cuesta producirlos. En cambio, en monopolio hay todo un excedente que pasa de manos de los demandantes al monopolista. Una pérdida de excedente del propio productor que queda en el monopolista y una pérdida de eficiencia neta. Es decir, que se produce menos de lo que se podría producir con los mismos recursos y encima se lo paga más caro. Entonces, estos son todos aspectos que hacen que los monopolios no sean deseables. Entonces, esta razón hace que generalmente, sumado a la idea de tratar de que nadie detente tanto poder en el mercado, deriven en que muchas políticas que suelen desarrollarse a partir de los sectores públicos o incluso de las propias asociaciones de consumidores tiendan a limitar los poderes que tienen los monopolistas. Veamos cuáles serían. Ustedes van a poder seguir en las fílminas algunas formas que hay de regular las actividades de los monopolios o controlar sus efectos sobre el precio, es decir, limitar su accionar. Una manera es a través de las leyes antimonopolio, es decir, todo el conjunto de legislación que permite que cuando hay una acción que parece derivar una reducción de la competencia en la empresa, quienes son protagonistas de tal acción tengan que por lo menos demostrar que no van a tener conductas anticompetitivas. Esto se suele dar generalmente cuando se fusionan grandes empresas y que entonces gran parte de todo el mercado queda en las decisiones de una única empresa. Cuando algunas empresas son absorbidas por otras y estas tienen que demostrar que no van a tener poder de mercado suficiente, es decir, que no van a quedarse con una porción tan grande del mercado como para poder afectar a través del precio y las cantidades que decidan de manera monopólica el sector, o también muchas veces a través de acciones que perjudiquen posteriormente a futuros competidores. Por ejemplo, vender los productos muy por debajo de su costo. Esas son conductas que generalmente están muy mal vistas por las políticas que defienden la competencia, porque las únicas empresas que podrían hacer eso son aquellas que quieran imponer barreras de entrada, porque los competidores en general no van a poder vender los productos por debajo de su costo. Entonces, cada vez que se detectan acciones de este tipo, se disparan procedimientos antimonopolio. En el caso de nuestro país, la Secretaría de Defensa de la Competencia actúa en casos puntuales, ante denuncias y ante casos que puedan estar debilitando el poder, la competencia en general de las empresas y demostrando que puede existir poder monopólico en alguna de ellas. Entonces, también se tratan de evitar las fusiones, como hemos dicho, y el problema con estos casos es que hay veces que con las fusiones o la integración vertical u horizontal de empresas, pueden reducirse los costos de producción. Entonces hay como una especie de elección que hay que hacer entre un mercado más competitivo o un mercado con menores costos productivos y más eficientes. Entonces es una decisión importante, que es lo que puede pasar, sobre todo en presencia de monopolios naturales, como hemos hablado antes, es decir, cuando la propia función de producción que tiene ese tipo de empresa demuestra que a medida que más produzcan, más reducidos son sus costos. Otras formas que tienen de regularlos los poderes públicos es a través del control de tales monopolios naturales. Generalmente a los servicios públicos, por ejemplo, se les imponen controles muy importantes para definir esos precios y que no sea la propia empresa productora del servicio público, la que está concesionada, por ejemplo, la que pueda definir cuáles van a ser los precios de tales productos. Entonces se controla de tal manera. Y otra forma es poniendo bajo propiedad pública, es decir, producción del mismo Estado de ciertos bienes claves. Una última acción sería no hacer nada y no tomar intervención y que el mercado opere por su cuenta.
Entonces, con esto cerramos el tema de monopolio y vemos finalmente algunas claves vinculadas con el mercado de factores productivos. En primer lugar, tenemos que recordar quiénes constituyen las diferentes partes de un mercado de factores. La oferta va a estar dada por aquellos que ofrecen los servicios de los factores productivos de los cuales son poseedores. Y la demanda va a estar dada por las firmas, que son quienes contratan a los factores productivos. Recordemos el diagrama de flujo circular, un modelo que ustedes aprendieron en el primer módulo de la materia, donde quedaba claro que las empresas son quienes van al mercado de factores productivos a contratar factores productivos a cambio de lo cual pagan salarios, alquileres y beneficios. Y que los hogares son quienes ofrecen sus servicios productivos, es decir, quienes entregan tales bienes a las empresas, tales factores o insumos productivos a las empresas para la producción, a cambio de lo cual reciben sus ingresos. Entonces, repasamos esto y vemos cómo está totalmente integrado con nuestros mercados. Y es muy importante acordarse siempre esto, porque es muy común que confundan a la oferta de factores con la oferta de bienes. Y esto es muy importante visualizarlo como separado. Si bien ambos tipos de mercado están fuertemente vinculados, porque la demanda de factores productivos que hace una empresa es una demanda derivada, es una demanda que depende de qué es lo que está ocurriendo en el mercado de bienes. Generalmente, si el mercado de bienes está en una situación tal que se pueden vender suficientes productos y el precio es interesante, entonces se van a demandar todos los insumos de los factores productivos que hacen falta para tal producción. Caso contrario, no se van a requerir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son mercados que tienen una profunda vinculación, porque, por ejemplo, la demanda de factores tiene mucho que ver con la productividad que tales factores tienen, y esa productividad deriva en la producción de los bienes que se lleva al mercado. Entonces, en este diagrama, ustedes podían ver cómo se relacionan fuertemente lo que pasa en el mercado de los bienes producidos por la empresa y lo que pasa en el mercado de factores productivos. Veamos el caso de una empresa individual. ¿Cómo decide, por ejemplo, la demanda de un factor productivo, el factor trabajo, una única empresa? Esta empresa, vamos a suponer, decir nuevamente algo importante de los modelos, explicitar los supuestos, vamos a suponer que es tomadora de precios, es decir, que trabaja en competencia perfecta, es tomadora de precios en el mercado de bienes que ella produce, y a su vez es tomadora de salarios, no define el salario que se paga en ese mercado. Es decir, que ella es una pequeña parte de todas las empresas que contratan servicios de factores productivos en ese mercado. Esquematicemos la situación de decisión de la empresa. La empresa va a decidir entonces, frente a su costo, que va a estar dado por la remuneración que le paga a ese factor, en el caso del factor trabajo, por el salario que paga a cada uno de los trabajadores que contrata, y va a decidir dos aspectos: hasta dónde contrata factores, insumos de factor productivo trabajo. Entonces va a tener en cuenta, por una parte, el costo que tiene, es decir, el salario. Veamos en la gráfica que, como dijimos, que la empresa es tomadora de salarios, tiene dado el salario que se paga en el mercado. Ese mercado surge del mercado de factores en su conjunto, de todas las empresas que demandan factores productivos y toda la oferta que hacen los individuos de sus servicios en el mercado. Entonces, la empresa es tomadora de salarios y va a decidir con ese salario que está dado, el que se paga en el mercado para tal factor, cuánto contrata. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta al decidir la contratación? Va a tener en cuenta el valor de la productividad marginal de ese factor. En definitiva, cuánto produce contratar un trabajador más en unidades del bien que esa empresa produce, y a su vez va a tener en cuenta cuántos son valorados esos bienes que la empresa produce en el mercado de bienes. Entonces ahí nosotros tendríamos las razones por las cuales se podría desplazar la función de demanda de una empresa individual. Es decir, si aumenta el precio de la que esta empresa vende en el mercado, entonces seguramente le va a convenir contratar más factores productivos, porque mientras más producción coloque, mayores van a ser sus ingresos.
Por otra parte, también le va a convenir contratar más unidades de factor productivo en la medida en la cual la productividad de los trabajadores sea más elevada. Entonces, estas van a ser las razones que pueden explicar un aumento en la demanda de factores. Es importante pensar qué es lo que pasa por el lado de la oferta. Todas estas razones que explicamos hasta ahora nos permiten pensar por qué la demanda de factores productivos tiene pendiente negativa. Pero ¿qué es lo que pasa con la oferta de factores productivos? Que sabemos que tiene pendiente positiva. Generalmente, cuando nosotros asociemos las cantidades que los individuos están dispuestos a ofrecer de sus insumos de los factores productivos, vamos a relacionarlos con qué es lo que reciben a cambio, y reciben a cambio el salario. Generalmente, mientras mayor es el salario que se les ofrece a los individuos, están dispuestos a ofrecer más horas de trabajo o son más los individuos que se incorporan al mercado laboral. Pero en el caso de la demanda individual de un sujeto es importante tener en cuenta que muchas veces en la literatura económica se lo reconoce, que es una función particular, que puede tener pendiente positiva al inicio, es decir, que al principio, para salarios cada vez más elevados, es normal que las cantidades ofrecidas de servicios de factores productivos sean cada vez más elevadas. Así que los individuos tengamos cada vez más disponibilidad a trabajar a medida que nos aumenta el salario. Sin embargo, cuando el salario pasa a determinado umbral, también es posible que los individuos retraigan su oferta, ya cada vez les resulta más interesante aprovechar ese tiempo para actividades de ocio. Y entonces la función de oferta individual de servicios productivos del factor trabajo puede volverse con pendiente negativa para salarios muy elevados. Nosotros decimos que se produce un efecto ingreso por sobre el efecto precio en ese caso. Entonces, tenemos todos los factores que hacen que también para el mercado de trabajo tengamos una demanda con pendiente negativa y una oferta con pendiente positiva. Con esto cerramos todos los temas importantes del módulo 4 y vamos a repasar los aspectos claves que hemos desarrollado para cerrar la clase. Hoy en particular hemos trabajado con el tema de las funciones de producción. Analizamos cómo la función de producción sintetiza las cantidades que vamos a producir en función de los insumos productivos que requiramos y que empleemos y el modo de producción que tengamos. Presentamos las principales medidas de productividad, productividad media, productividad marginal y cómo se representan gráficamente, y cada una de las medidas de costos importantes para la toma de decisiones. Los costos totales, los costos fijos, los costos variables, los costos medios y los costos marginales. Cada una de esas medidas luego aparecen al recorrer las decisiones que se dan en las distintas estructuras de mercado. Presentamos luego las dos principales estructuras de mercado, el casos opuestos por otra parte, el caso competitivo y el caso monopólico. En cada una de ellas vimos cuáles son los puntos a través de los cuales las decisiones son optimizadas, es decir, cuál es la producción que les permite maximizar sus beneficios. En el caso de los monopolistas presentamos cuáles serían algunas maneras también de limitar su poder monopólico. Presentamos quiénes integran la oferta y la demanda de mercados de factores productivos. Mencionamos cómo deciden las empresas cuántos trabajadores contratar, es decir, cómo tienen en cuenta el valor de la productividad marginal al decidir frente a un salario que está dado cuántos trabajadores van a ingresar al proceso productivo en cierto momento. Y finalmente, cuando nosotros hacemos interactuar a la oferta y la demanda total en el mercado de factores, definimos cómo se soluciona, por ejemplo, en el caso de los salarios, cómo se soluciona en el caso del mercado de trabajo, el salario de equilibrio. Con esto terminamos de desarrollar el segundo módulo de la materia. Yo los despido hasta la próxima semana, en la cual vamos a desarrollar el tercer módulo de Principios de Economía.